por qué preferimos utilizar biotecnología frente a otros tipos de industrias o tecnologías. Vamos a intentar responder a esta pregunta con un ejemplo, pero todas sus conclusiones pueden derivarse a cualquier proceso biotecnológico. El ejemplo que vamos a tratar aquí es el proceso de destintado del papel, es decir, de eliminación de la tinta en el proceso de reciclaje. Para reciclar el papel necesitamos eliminar la tinta para obtener una pasta de papel limpia que después podremos utilizar para crear finas láminas que constituirán el papel reciclado sobre el que de nuevo podremos imprimir. En el método químico tradicional se utilizan distintas sustancias que en general son muy contaminantes, como por ejemplo el hidróxido de sodio, los surfactantes o el peróxido de hidrógeno, que todos ellos, pues repito, son muy contaminantes, muy perjudiciales para el medio ambiente y muy caros. El proceso se realiza en dos etapas diferentes que consisten en eliminar la tinta, por un lado, y por otro, blanquear el papel, porque la pasta que queda no está lo suficientemente clara y limpia como para después imprimir, porque quedaría, digamos, un poco borroso. Sin embargo, en un método biotecnológico se utilizan simplemente unas sustancias de microorganismos que se llaman celulasas y hemicelulasas, más tarde explicaremos qué son exactamente, y es un único proceso, o sea, este proceso tiene una única etapa en la que se aplican directamente estas sustancias de los microorganismos, se encargan de separar literalmente las láminas más externas y eliminar la tinta, y el papel queda completamente limpio para ser de nuevo procesado y impreso. Otro beneficio que tiene la biotecnología, aparte del hecho de reducir el número de etapas y reducir el número de productos que se utilizan, es el alcance, ya que el método biotecnológico permite reciclar papel que procede de impresiones tradicionales, de impresiones de tinta láser y también de las fotocopiadoras, que son un poco diferentes, digamos, al método tradicional de sellar la tinta sobre el papel. Y el método químico, estos dos últimos tipos de impresiones más modernas, no puede cubrirlos. Por tanto, en este ejemplo queda claramente explicado cómo el método biotecnológico reduce el número de etapas y por tanto reduce el coste, reduce el método químico tradicional. Se utilizan distintas sustancias que en general son muy contaminantes, como por ejemplo el hidróxido de sodio, los surfactantes o el peróxido de hidrógeno, que todos ellos, pues repito, son muy contaminantes, muy perjudiciales para el medio ambiente y muy caros. El proceso se realiza en dos etapas diferentes que consisten en eliminar la tinta, por un lado, y por otro, blanquear el papel, porque la pasta que queda no está lo suficientemente clara y limpia como para después imprimir, porque quedaría, digamos, un poco borroso. Sin embargo, en un método biotecnológico se utilizan simplemente unas sustancias de microorganismos que se llaman celulasas y hemicelulasas, más tarde explicaremos qué son exactamente, y es un único proceso, o sea, este proceso tiene una única etapa en la que se aplican directamente estas sustancias de los microorganismos, se encargan de separar literalmente las láminas más externas y eliminar la tinta, y el papel queda completamente limpio para ser de nuevo procesado y impreso. Otro beneficio que tiene la biotecnología, aparte del hecho de reducir el número de etapas y reducir el número de productos que se utilizan, es el alcance, ya que el método biotecnológico permite reciclar papel que procede de impresiones tradicionales, de impresiones de tinta láser y también de las fotocopiadoras, que son un poco diferentes, digamos, al método tradicional de sellar la tinta sobre el papel. Y el método químico, estos dos últimos tipos de impresiones más modernas, no puede cubrirlos. Por tanto, en este ejemplo queda claramente explicado cómo el método biotecnológico reduce el número de etapas y por tanto reduce el coste, reduce el impacto ambiental porque los productos que utiliza son completamente naturales y normalmente pues también tiene un mayor alcance, o sea, una mayor eficiencia que, digamos, el proceso tradicional que puede ser el método químico de la industria. Bueno, pues ahora